¿Sabías que una de las preguntas más intrigantes sobre la vida de Jesús es si tuvo hermanos biológicos? Este tema ha sido motivo de debate durante siglos dentro del cristianismo, y aunque en la Biblia se mencionan hermanos y hermanas de Jesús, la interpretación de estos términos ha generado diferentes posturas a lo largo de la historia. Algunas personas creen que estos hermanos eran hijos de María y José, mientras que otras sostienen que eran parientes cercanos o hijos de un matrimonio anterior de José. En este video, exploraremos de dónde viene esta controversia, qué dice la Biblia al respecto, y cómo los distintos creyentes han entendido y explicado la relación de Jesús con estos hermanos. Acompáñame mientras profundizamos en el tema y descubrimos con el enfoque de la verdad, la verdadera respuesta a esta interesante pregunta. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este emocionante viaje. Comencemos. ¿Tuvo más hijos María? Esta es una de las interrogantes más demandada. Muchos están confundidos y requieren una clara respuesta. Preguntan enfáticamente, ¿tuvo más hijos María, sí o no? Si deseas entender esta importante inquietud, debes oír poniendo mucha atención. Este es un tema que tiene detalles que son imperceptibles. Y si no salen a la luz, no puedes conocer la verdad. Pero, al analizarlos detenidamente, con el enfoque real nos darán la respuesta verdadera. Veamos primero un versículo base. Juan capítulo 2 versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum. Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Fíjate. Jesús, habiendo asistido a unas bodas, descendieron a Capernaum en compañía de su madre, de sus hermanos y de sus discípulos. Pon cuidado. Este versículo señala tres clases de personas. Número 1, su madre. Número 2, sus hermanos en la carne. Número 3, sus hermanos en la fe. Cada cosa en su lugar. Sin embargo, aquí muchas personas señalan que cuando dice hermanos se refiere a parientes. O sea, primos, tíos o sobrinos. ¿Y es así? No, no es así. ¿Por qué? Te lo explicaré. ¿Cuántas veces narra la Biblia que María era acompañada por un grupo de varones? Ojo. En Juan capítulo 7, versículo 1 al 10, dice que su madre y sus hermanos fueron a una fiesta mientras Jesús se quedó en Galilea. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice: su madre y sus hermanos son mencionados orando junto con los discípulos. En Mateo capítulo 12, versículo 46. Su madre y sus hermanos están ahí afuera y querían hablarle. Esto nos lleva a pensar lo siguiente. Si fueran parientes, primos, tíos, sobrinos, como lo mencionan muchas personas, la pregunta que surge es: ¿qué acaso estos varones y señoritas no tendrían su propia familia? ¿Sus padres? ¿Su casa? ¿Su trabajo? ¿Su lugar? Como para acompañar siempre a María. Pues, en muchas ocasiones narra la Escritura que acompañaban a María. ¿Acaso, si fueran parientes no tendrían sus propias actividades, como para andar todo el tiempo detrás de María? Piensa. ¿Te imaginas a María ser acompañada, todo el tiempo, de varones, parientes? ¿Cómo se vería esto? Seamos realistas. Piensa un momento, pero concéntrate. Ya María era mal vista por toda la comunidad donde vivía. ¿Por qué? Por haber salido embarazada antes de su unión con José. Y es por ello que a Jesús lo consideraban como un hijo de fornicación. Juan capítulo 8, versículo 41. Dice: entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. O sea, la gente sabía que María estaba comprometida con José.
pero que antes de su unión matrimonial salió embarazada. Y la gente se imaginó lo lógico: que ella cayó en fornicación y por eso salió embarazada. Y conociendo esto, María no se podía exponer todo el tiempo saliendo con hombres, con primos, o tíos, o sobrinos, pues esto aumentaría su crítica de infidelidad. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué tenía la costumbre de salir con estos jóvenes? Sencillo, porque este grupo de jóvenes que acompañaban siempre a María no eran ni primos, ni tíos, ni sobrinos. Eran sus propios hijos. Lo repito con el enfoque de la verdad. Eran sus propios hijos. Y esto cambia la postura de cualquier situación maliciosa y criticable. ¿Te fijas? Además, María era la madre de Jesús. Y si estos jóvenes hubieran sido parientes, el mismo Señor, que tenía la sabiduría divina, se lo hubiera hecho notar a su madre. Ahora, otro punto importante. A muchas personas, el pensar que María tuvo más hijos, se les hace un insulto, una ofensa, pues no pueden aceptar que María pudo haber tenido una relación conyugal con José. Les parece algo impropio o sucio, cuando el mismo Dios, creador de todas las cosas, instituyó el matrimonio como un sacramento dignificante, vital y limpio delante de él. Dios dijo desde el principio. Génesis capítulo 2. Versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y estando presente el hombre y a la mujer, les dio un mandamiento puntual. Génesis capítulo 1. Versículo 28. Creced y multiplicaos. Esto nos indica lo dignificante que es la familia para Dios. Y Adán y Eva, siguiendo este mandato divino, comenzaron a multiplicarse, y de la misma manera todas sus generaciones. Porque los hijos son una bendición. Salmo 127 versículo 3. Dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Te fijas? Y por consecuencia, la procreación y la creación de la familia delante de Dios es algo honorable y hermoso. Incluso, una mujer que fuera estéril era de gran afrenta en aquel entonces. Pero, en el caso de María, dicen miles de personas que José nunca la tocó, y que vivió con ella sin acercamiento físico, cuando la Escritura es clara en esto. Mateo capítulo 1. Versículo 25. Pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. María, después que nació Jesús, dice la Escritura, que José su marido, la conoció. La expresión conocer en este caso, significa que llevó una vida conyugal normal con ella, dentro de su matrimonio. Algo natural y que a nadie le sorprende o le parece extraño, y cuyo fruto fue varios hijos e hijas. Como pasó con Adán y Eva. Mira que claro lo dice. Génesis capítulo 4. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y Abel. ¿Te fijas? Algo básico y natural en una pareja dentro del matrimonio. Y el versículo que leímos dice, primogénito. Y primogénito indica primer hijo, por tanto hay un segundo, un tercero y más. Porque cuando la Biblia refiere unigénito, tiene dos aseveraciones. Fíjate, cuando es hijo único. Y en este caso, Jesús es el hijo legítimo de Dios. Todos los demás somos hijos por adopción. Efesios capítulo 1. Versículos 5 al 6. Ahora, te explicaré esto. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Esto siguiente. Es importante que lo conozcas. Un ángel enviado por Dios le dice a José que no temiera recibir a María y le señala: tu mujer. ¿Te fijas cómo le dice el ángel? Tu mujer, porque sabía el Señor que José no tenía don de continencia. Por eso se enamoró de María. Y formó un matrimonio con ella. Y José era un joven y María una señorita y querían formar un hogar. Y sabía José que el embarazo que tenía era de parte de Dios. Y no de ningún hombre, como lo pensaba mucha gente. Pero vienen muchas personas, errados, explica que José no podía tocar a María. Porque ya tenía un esposo, que era el Espíritu Santo. Y si María tenía relaciones con José, se convertiría en adúltera y podría ser apedreada. Insólito, una total equivocación. Y que José vivió con ella, sin derecho a la relación conyugal. Y solo podía permanecer con ella cuidándola. Inaudito, algo totalmente sorprendente y una explicación errada. ¿Dónde dice esto? No existe ningún versículo tal. Y refiriéndonos a José y María, que eran esposos con la bendición de Dios. La Biblia nos da los nombres de sus otros hijos. Los nombres son Jacobo, José, Simón y Judas. Los nombres de las hermanas no los menciona la Escritura, ni cuántas eran. Marcos. Capítulo 6. Versículo 3. Y son ellos, que acompañaban siempre a su madre. Ahora, veamos unas inconsistencias, que señalan muchos que están errados. Fíjate. Dicen que José tuvo un matrimonio anterior y que de esa relación tuvo 4 hijos y más o menos 2 mujeres. Y habiendo quedado viudo, se los llevó a vivir con su esposa. La Biblia no menciona nada de esto. Para concluir te pondré la última inconsistencia. Aunque existen muchas más. Pero no quiero alargar tanto este video. Hay personas que afirman que cuando la Biblia nombra a Jacobo, Simón, Judas y José, señalan que eran los hijos de otras personas, que fungían, por el parentesco, como hermanos de Jesús. Por ejemplo, Marcos capítulo 1. Versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo. E inmediatamente atribuyen, que Jacobo, era el que nombra entre los hermanos de Jesús. Insólito, es algo increíble como tuercen las Escrituras. Esta es la retórica que emplean estos sacerdotes. Cuando, en ese entonces, estos nombres eran comunes. En las familias y en casi todos los matrimonios habían varones con el nombre de Jacobo, José, Simón o Judas. Lo mismo sucede en Mateo capítulo 27. Versículo 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y relacionan a Jacobo y José con los hermanos de Jesús. Lo mismo, cuando la Escritura nombra a Judas o Simón. Esto es una total incongruencia. ¿Qué pensamos, entonces, los cristianos de todo esto? Los cristianos tenemos un concepto real y responsable. Y estamos bien ubicados. Y sabemos con certeza que esos hombres y mujeres eran el fruto del amor entre José y María. María estaba casada con José y llevaban una relación normal y natural en todas las cosas. Y esto no avergüenza a nadie, al contrario dignifica. El matrimonio de José y María fue un matrimonio ejemplar y digno, modelo, de imitar. La historia de los hermanos de Jesús nos invita a reflexionar sobre su vida en un contexto familiar y humano. Las menciones en los evangelios de hermanos y hermanas de Jesús han generado siglos de debate. Pero ya te expliqué con el enfoque de la verdad. Que estos hermanos fueron hijos biológicos de María y José, lo que humanizaría aún más la vida de Jesús al mostrarlo como parte de una familia extensa.
Esta historia subraya que Jesús creció en una familia y comunidad que fueron parte fundamental de su vida y desarrollo humano. Su entorno familiar le brindó un espacio de aprendizaje y trabajo, como en el taller de carpintería junto a José, y fue también una base de experiencias cotidianas. Esta visión de Jesús cercano a sus hermanos biológicos enfatiza su conexión con la humanidad y nos ofrece una figura divina que también vivió las complejidades de las relaciones familiares. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal.